Viernes de Terror, BDT. Y bueno, estamos comenzando la segunda hora. La segunda hora del programa ha venido otro invitado. Tenemos esta suerte de que nos está acompañando, bueno, ya desde hace algún tiempo, dos invitados que, bueno, están coincidiendo, ¿no? Y en la temática va por ahí, porque en la anterior hora que nos ha acompañado Sergio Huanca, el matemático, nos ha estado hablando de la Yupana, el quipu, como ustedes han escuchado, y que tendría cierto tipo de inspiración en un sistema computacional, y según algunos textos prohibidos, algunos libros prohibidos, parece ser que, a ver, lo vamos a explicar sencillo. Vinieron los extraterrestres o se cayó un ovni o algo, y ese sistema, esa computadora llena de cables, llena de código binario, etcétera, los incas lograron craquearla, pero lógico, no tenían en ese momento tal vez como para hacer chips circuitos, y entonces lo plasmaron en la piedra, lo plasmaron en los quipus, lo plasmaron en la tela, lo plasmaron en la naturaleza, ¿no? Algo así, más o menos lo que dice. Entonces, en esta segunda hora vamos a hablar con Luis Núñez Torres. Él ya está en la cabina. Él es un inventor arequipeño que nos va a hacer una aproximación hacia esa física, hacia los inventos, a esa ciencia prohibida a través de algunos descubrimientos que él mismo ha hecho, donde involucra la energía, donde involucra los autos, donde involucra la ecología, todo, pero le va a dar un sentido muy especial. Y también, ¿por qué no? Podemos compartir un poco sobre lo que planteamos, ¿no?, en el Facebook, cómo se puede fabricar un ovni, cómo funcionaría un ovni, ¿no? Muy bien, pero antes de ello, aprovecho, estamos en vivo en el Facebook también. Antes de pasar con nuestro invitado, les quiero comentar algo, que el próximo viernes vamos y seguimos con el tema, porque, bueno, ahora estamos hablando un poco de cómo funcionaría esto, qué indicios hay de los ovnis, de los extraterrestres, pero el próximo programa tenemos ya confirmada la presencia en Arequipa de Roberto Vargas de la Gala. Para los que siguen al famoso grupo Rama, a Sixto Paz, que tiene estos contactos desde hace 50 años, van a cumplir ya, creo, en esta semana de contacto extraterrestre, supuesto contacto extraterrestre, pero vamos a poder hacerle un interrogatorio a una persona, es Roberto Vargas de la Gala, que ha tenido frente a sus ojos la máquina, o sea, el ovni, pero además a los tripulantes, porque ya hay muchas personas que han tenido avistamientos, pero él ha logrado conversar con los tripulantes, ya les ha extraído, ha conseguido información privilegiada de cómo es la vida en sus planetas. También tiene ciertas evidencias muy importantes. Nos va a contar, por ejemplo, con eso cierro, cómo él, cuando ha estado frente a artefactos magnéticos, artefactos electrodomésticos, estos se han descompuesto por la gran carga radioactiva, magnética que recibió por parte de los extraterrestres. Roberto Vargas de la Gala, él me parece que es de Hilo, ha vivido en Tacna, pero radica en Lima y su abuela es arequipeña, pero bueno, está llegando la próxima semana acá a Viernes de Terror, nos va a contar experiencias, como él dice, terroríficamente maravillosas. Bienvenidos al fascinante mundo Lecturas de Registros Akashicos Personales y el taller Reconocer el rol de los engramas y algoritmos cerebrales en el ser humano. Este evento extraordinario te invita a sumergirte en el fascinante viaje de exploración de tu mente y descubrir las conexiones profundas en tus engramas cerebrales y la tecnología que impulsa tu bienestar emocional los días 25, 26 y 27 de enero del año 2024 en Tienda de Regalos Imágenes en calle Jerusalén 206 en Arequipa. Mi nombre es Roberto Vargas de la Gala y en este taller tendrás la oportunidad de conocer información que te va a guiar a través de técnicas para reconectar y equilibrar tus engramas cerebrales, esas huellas de memoria que influyen en tu comportamiento y emociones. Descubrirás cómo los algoritmos cerebrales, similares a los que rigen la tecnología, impactan en tu vida diaria y cómo puedes optimizarlos para lograr una salud mental y emocional plena. Por lo tanto, te brindaremos algunas herramientas prácticas y conocimientos que te ayudarán a alcanzar un mayor equilibrio emocional y una conexión más profunda contigo mismo y con los demás. No te pierdas la oportunidad de participar en este evento único, que fusiona pues el conocimiento actual de la mente con la tecnología actual. Únete a nosotros
y comienza tu viaje hacia una vida interior plena y conectada. Reconecta, revitaliza y redescubre tu potencial en este taller. Muy bien, ahora sí, ya está con nosotros Luis Núñez Torres, investigador, inventor arequipeño, y ya estás con el micro abierto. Bienvenido, Lucho, a tu primera participación aquí en Radio La Única 95.5 FM. ¿Qué tal, Rafita? Siempre un gusto estar contigo. ¿No puedes extenderte un poco más? Me puedo extender más. ¿Qué tal? ¿Cómo te trata la vida? Lucho, una gran amistad contigo. Eres un inventor arequipeño que tiene muchos logros en su haber. Ajá. No seas humilde, por favor. Sigue trabajando ya en muchos proyectos, trabajando en muchos inventos. ¿Te acuerdas del proyecto de la desalinizadora? Ya está con financiamiento y constructora de una empresa inglesa. Se está buscando un comprador para el agua y la energía para que el proyecto ya se haga realidad. También con lo que es lo de que generar energía eléctrica con las ruedas, pero ya no tanto para un auto eléctrico, porque el auto eléctrico ya no es viable. Creo que el auto eléctrico no tiene futuro, porque con estas investigaciones, los adelantos que estás haciendo con hidrógeno verde, se va a producir nuevamente combustible sintético, ¿no? De hecho, Chile en 10 años va a producir su propia gasolina usando hidrógeno y dióxido de carbono, ¿no? Entonces es algo que ya no contamina. Excelente, excelente. Muy bien, amigos, vamos a cortar aquí el Facebook, pero nosotros, lógico, seguimos en vivo en la radio. Pueden ingresar a www.radiolaunica.com, algo así, es muy fácil. Googleennos, si no, tan solo, o entren a los links de la biografía, porque ahí vamos a seguir conversando. La radio sigue online, así que estamos ahí. Esto solo es un saludo. Está también el teléfono para que nos puedan hacer alguna pregunta. El teléfono es el teléfono del programa, en realidad, ya no es el de la radio. También el de la radio, a 999-13-1616, o al del programa para 24/7, 938-5965-10. 938-5965-10, ahí queda, ¿no? Nos pueden hacer una pregunta para ahora, pero ya está el programa a través de lo online. Muy bien, muy bien. Listo, nos quedamos aquí, entonces en cabina, en la radio. Lucho, tu primer proyecto, pero esto fue fantástico porque tú descubriste un principio de cómo era, no digo romper la ley de la física, pero sí de cómo retroalimentar una máquina y generar energía, bueno, así pues, quimérica, perpetua, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poquito de esa idea? Porque que funciona. Funciona. Recordarás que hicimos pruebas ante la prensa, ¿no? Pusimos un alternador en la rueda de un tico y generó energía. La termodinámica dice que la energía no se crea ni se destruye. Y bueno, todos siguiendo ese principio decían que se iba a frenar el vehículo. ¿Te acuerdas cuando hicimos la prueba? Sí. No se frenó y se generaba energía sin mucho costo de gasolina. De hecho, el Toyota Prius se hizo... Es un vehículo que ya existe. El Toyota Prius tiene una ventaja interesante. Es híbrido, es decir, tiene un motor a combustión y un motor eléctrico. Cuando funciona el motor a combustión, el motor se vuelve generador, produce energía. Y cuando se apaga el motor a combustión, funciona obviamente el motor eléctrico. La ventaja de este Toyota Prius es de que el vehículo no tiene una carga ¿cómo decirlo? No se carga de una fuente externa. Genera su propia energía. Una prueba que se hizo, o sea, el Toyota Prius, un cameo ha habido ahorita. Digamos, para recorrer 100 kilómetros requiere, esto se hizo en México, 79 pesos. Y el Toyota Yaris, para recorrer la misma distancia, consume 135 pesos. Estamos hablando casi más del 50%. Es decir, el Toyota Prius, generando su propia energía, recorre una mayor distancia con una menor cantidad de gasolina, que es prácticamente el principio, y eso lo hace solo en una rueda. Imaginemos si tendría 4 generadores en las ruedas, el Toyota Prius podría producir 4 veces más electricidad, o generaría más electricidad de la que consume. O sea hizo la prueba. O sea, el principio, para así es sencillo nomás, es que hay una energía cuando yo voy en bajada, por decirte, ¿no? Con mi carro. No hay necesidad. Ni siquiera en bajada. Ajá. Pero por decir, ¿no? Estoy, digamos, ya avanzando, mi llanta gira.
la llanta gira. Y si yo le pongo ahí ¿qué era? Un alternador. Como hace el carro realmente y carga su batería, ¿no? Y Usa su propia energía. produce su propia energía. Pero el kit del asunto era que con los alternadores ibas a producir tanta energía que el auto se iba a retroalimentar de una forma en que ya no iba a necesitar cargarse nunca más. Claro, esa era la idea. Esa era la idea. Ajá. De que se puede hacer, se puede hacer. Incluso diseñaste una moto que te la copió la NASA después, ¿no? Claro, el mismo principio. Que se hizo un alternador de moto, porque en la moto es el estator el que gira, ¿no? Y lo que se supone que ese rotor está inmóvil, es al revés. Y también, y una cosa curiosa, todos estos generadores se perdieron de una manera misteriosa. De verdad, no sé si sabe dónde están. Que la moto se perdió. Se perdió el generador. El otro alternador que hicimos también se perdió. Una cosa extraña. Pero bueno, se demostró que se puede generar más energía de la que se consume. Pero como te decía, el auto eléctrico no tiene futuro. O sea, yo lo veo así. Porque se quiere pasar al auto eléctrico porque no contamina, Claro. en teoría. Pero ahora que se está haciendo el hidrógeno verde, se mezcla el... No tengo idea. ¿Qué es el hidrógeno verde? Ya, el agua está compuesta de hidrógeno y oxígeno, H2O. Sí, por Eso todos sabemos eso. Si aplicamos electricidad, lo que se llama electrólisis al agua, obtenemos hidrógeno, o sea, el agua se va a convertir en gas, hidrógeno y oxígeno. Ya separamos el agua, Claro. más de estado líquido a estado gaseoso. Dios mío, ya. Ya, el hidrógeno, si lo mezclamos con el dióxido de carbono, que es lo que emiten los vehículos, ese gas que bota de efecto invernadero, etcétera, volvemos a obtener petróleo sintético. O sea, podemos fabricar petróleo sintético, gasolina sintética, gas sintético, y sin contaminar, porque, obvio, si el auto a combustión con el hidrógeno verde ya no contamina, lo que se llama huella de carbono neutro, es decir, se emiten 10 toneladas de dióxido de carbono, pero esas 10 toneladas no se van a la atmósfera, se vuelven a industrializar. Entonces ya no hay necesidad de pasar al auto eléctrico, pues, ¿no? Porque el auto eléctrico, recordemos, no tiene, es lento, recargar, etcétera. Todavía está muy, muy atrasado. En cambio, y tendríamos que hacer una transición energética de 1.300 millones de vehículos. No hay cobre, no hay litio para hacer toda esa transición de 1.300 millones de vehículos. Contaminan más todavía el auto. Ajá. Y segundo, es de que las empresas automotrices, que son a la final las que cortan el jamón, han dicho de que no quieren pasar al auto eléctrico. Quieren seguir con el auto a combustión. Y si hacemos, o sea, si nos vamos a lo práctico, el hidrógeno verde produciendo combustible y sin contaminar, entonces se solucionó el problema. Y verás que eso se va a dar. En Chile ya están haciendo hidrógeno verde con la electricidad que hay en Magallanes, energía eólica. Mezclan esa electricidad, el hidrógeno con el dióxido de carbono que emite en todo el parque automotor. Y ya está. Y en 10 años Chile va a producir su propia gasolina, ¿no? Eso lo han anunciado las autoridades. Entonces, eso es lo que se viene. Entonces, ya no tiene sentido pasar al auto eléctrico. Creo que nos los pinta muy bonito todo, pero... Bueno, porque al final también la electricidad de Arequipa, hasta donde tengo entendido, también se genera con turbinas, lógico, pero no alcanza con la represa. Y claro, tienen que usar combustible, petróleo, no sé. sí, se tiene que quemar. De todas maneras, y ese es el principio, o sea, al final la electricidad la producen todavía los combustibles, entonces es un poco absurdo, ¿no? Mientras no la consigamos la electricidad, qué sé yo, de la energía solar o de otra cosa, ¿no? Ajá. Pero Sí, pero es absurdo, pues, porque estamos... Claro, ahora estoy le he dado otra, digamos, ¿cómo decirle? Otro sentido a este sistema. En Arequipa hay 5.000 buses de transporte público, ¿no? 5.000 unidades de transporte público. Yeah. Si pondríamos 4 generadores de 6 kilowatts, tendríamos una capacidad instalada más o menos de 120 megavatios. Charcani 5 produce 135 megavatios, pero como a veces no hay agua, solo produce 90. O sea, la capacidad instalada sería de 120 megavatios. Ya. Arequipa ciudad te consume aproximadamente 200 megavatios. O sea, no ha pasado los 200 megavatios, ese es su top. Ya, perfecto. Charcani, todo lo que es el Arequipa hidroeléctricas está por los 400 megavatios. Pero, Entonces estamos bien. Pero el consumo es 1.700 megavatios. Oh, Dios mío. Entonces estamos en un déficit. Hasta el 2021 el Perú tenía exceso de energía, ahora estamos en un déficit de nuevo. Oh, Dios mío. Pero imagínate, si solamente usando el parque automotor de 5.000 buses
¿no? Bueno, podríamos generar casi más de la mitad de lo que Arequipa consume. Entonces los buses generarían energía. Y acá viene un dato Pero muy ¿cómo va a generar energía un bus? A ver, explícanos para los... Ponemos 4 generadores o en sea... las ruedas. Ah, No, principio. insistimos en el principio. Ah, Está bien, está bien. Y compré un generador de 6 kilowatts. ¿Tú? Sí, Ah, que es chiquito, pesa algo de 2 kilos, 20 centímetros por 10. O sea, fácil de instalarlo en la rueda de un bus. ok, ya. Y acá viene lo interesante. Más o menos un bus genera como $1,500, si no falla la memoria, al mes. O sea, aparte del pasaje de sueldos, gastos operativos, más o menos te da esa utilidad, ¿ya? Entonces, quien pagaría la generación de energía sería el usuario con su pasaje. Claro. Entonces, la energía te saldría gratis. O sea, ¿sabes? Para producir energía tienes un gasto operativo, tienes que pagar al personal, todo esto. Acá sería al revés, ganarías plata por generar energía. Claro. Y acá viene lo que te decía, lo interesante. El principal problema que tiene en este momento el hidrógeno verde es que la energía es muy cara. Chile, que está muy avanzada en lo que es hidrógeno verde, ha llegado a 15 euros el megavatio. Y este sistema que si se implantaría en Arequipa, más bien ganarían plata por generar energía. Ah, ya entiendo. Y aparte, lo que te comentaba, el dióxido de carbono ya no se echaría a la atmósfera. Habrían tanques especiales en los buses, así como en las maleteras para poner los equipajes. Claro. Ahí habrían tubos donde estaría todo el dióxido de carbono. Después se mezclaría, se produciría hidrógeno y se mezclaría... O sea, siempre te va a botar así, desechos. Sí, bota, pero se necesita ese dióxido de carbono para producir nuevamente combustible. Ah, ok. Entonces, digamos, puedes mantener el pasaje a un O sol. sea, ¿el hidrógeno contamina también? No, no contamina. Por eso es verde. O sea, todo lo que es verde ya. no contamina, ¿no? ¿Por qué? Porque sería híbrido. ¿Por qué contaminaría entonces un bus? Este bus del... En la actualidad contamina. Ah, no, en la actualidad contamina. Claro, pero como se va a industrializar el dióxido de carbono, ya no contaminaría. Es decir, se pondría un tanque, así como el tanque de gas. Ah, ya entiendo. Entonces el dióxido de carbono ya no estaría en las calles. ¿Has visto la contaminación, esa nube que se ve arriba? Sí, no sé si te acuerdas de nuestro amigo, ya el tiempo, no me he olvidado, de Hilo era, Ya. que hizo su tesis con un carro de hidrógeno, pues, ¿no? Y yo me subí al carro, lo he visto y todo, y me dijo que tuvo un gran problema porque cuando lo llevó al control de humos, lo quisieron arrestar. Porque dijeron, señor, usted alteró su carro porque el valor debe ser, o sea, entre 8 y 9, no me acuerdo, ya digamos, ¿no? 8 y 9, ¿no? Ya, si está muy limpio, 7, qué sé yo, pero usted le está saliendo 1 o 0, creo. Usted algo alterado y se le ha pasado la mano. Y ya lo querían meter preso y cuando levantaron el carro, vieron, ¿qué demonios es eso? Dijeron, Ajá. y él les enseñó, no, yo he inventado el carro de hidrógeno. Y así es un proceso de electrólisis. Y sí era posible, ¿no? Pero tenemos el caso de Stanley Meyer. Stanley Meyer. Claro que y obviamente lo mataron, ¿no? ¿El argentino? No, era un norteamericano. Un norteamericano. 80s, 90s, si no me falla la memoria, un recorrido de costa a costa con hidrógenos. Se le metía agüita nomás al carro. Agüita nomás, y se iba del Pacífico al Atlántico como si nada. Le ofrecieron $1,500 millones por su invento. Y él dijo que no, fue a un restaurante, le echaron veneno a la comida, salió del restaurante y murió. Ah, Claro, está chocando con las petroleras, pero fíjate que este invento no es al revés. O sea, necesitas sigues usando el petróleo, porque también producir petróleo no es que se me ocurre, pongo mi planta y listo. No, hay patentes y esas las tienen las petroleras. Es decir, las petroleras... ¿Por qué seguiríamos usando petróleo? Es parte de la economía Para otras cosas. Claro. Ah, bueno. Perfecto. Ujú. Entonces, claro. eso... No te peleas ahí con... Ya, Claro. perfecto. Ah, ok. Sí. Ya te Entonces, entendí. lo que te digo, eso es lo que se viene, es el hidrógeno verde. No solo el hidrógeno verde es para combustibles. En el 70% del aire en el que estamos es nitrógeno. Si se mezcla el hidrógeno con el nitrógeno obtenemos amoníaco. Y el amoníaco se pueden hacer fertilizantes. El 50% de la humanidad come gracias al amoníaco, ¿no? Al hidrógeno a veces. Entonces, fertilizantes es el otro aporte que traería este modelo. Entonces, si hay esta crisis de los abonos, etcétera, el hidrógeno verde también se presenta como una alternativa
para lo que es, ¿no? Lo que se llama seguridad alimentaria. Claro, claro. Está muy interesante lo que es el hidrógeno verde. Ujú. Y esta propuesta la estás capitaneando tú, la estás ofreciendo, ¿cómo va? Sí, lo estoy moviendo, recordarás por la startup. ¿De cuál eres? Sí. Por cierto. Sí, tengo mi primera acción. Sí. Bueno, Acción. hacer el prototipo. Perdido. Mira, compré el alternador con el dinero que recaudé. Ah, verdad, nos quedamos ahí, o sea, tienes el alternador. El generador ese de Ya se neodimio. lo colocaste a un caima, a un... Sí, muy bien, genera la energía. No, pero un bus ya. Oh. Pero hay que hacer pues un prototipo y funcionar. Y al hacer el PBM, que se llama el Producto Mínimo Viable, entonces con eso ya captas Ventures Capital, que son ya inversionistas grandes. Ya, aquí se lo has puesto a un Yanawara, a un Gráficos, a un Lara. Caima, No, al Caime nomás, al Caime. Ah, ok. Ah, ya, pero ya está entonces esa fase. Ya No, pero falta probar todo el sistema. No tengo que traer unas baterías. No, ya. está hecho, son de 700 amperios, de 20, de más o menos 20 por 10 centímetros, son pequeñas, casi como una laptop, pero son de 700 amperios, una cosa espectacular. Nadie me cree que existen esas baterías. Entonces el carro va dando vueltas, la bobina esta, carga tu batería. ¿Qué haces una vez que has cargado esa batería de 700? Esa batería se puede transmitir como en los tranvías, pero al revés, ¿no? En vez de que entre energía, saldría la electricidad que acumula el bus, digamos, en avenidas principales. La Mariscal Castilla, el Ejército. Entonces, cuando entran los buses a esas vías principales, enviarían la electricidad a una central. Y después... ¿Pero cómo le envías, pues, por...? Cableado, como eran los tranvías eléctricos, ¿no? Tenían, ¿has visto? Recibían la electricidad por un cable. ¿Ah, sí? Claro, todo el recorrido del tranvía tenía arriba un cable eléctrico. Claro. Entonces se pegaban ese cable y recibían Pero solo en esa parte tienen que engancharse en el sistema. y la envía. Y la otra también sería baterías. Es decir, cuando, digamos, llega al terminal o va a tomar combustible, sacan las baterías cargadas y ponen las baterías Los gabinetes. descargadas. Ah, ya. Un balón de gas, ¿no? Algo así. Como un balón de gas. O sea, la primera sería así tipo a lo Tesla, así inalámbrico ya, no sé. Ajá. Y La lo segunda otro, sería ya dejar el tu gabinete. batería y toda esa cosa. Entonces, y de ahí ya se distribuye la electricidad al comprador, porque en el Perú tenemos lo que es cliente libre y cliente regulado, en lo que es energía eléctrica. El cliente regulado somos todos los que pagamos un recibo ASEAL, ¿no? Pero el cliente libre, si consumes, creo, algo más de 200 kilowatts hora, uno puede comprar la electricidad directamente a la generadora, eólica, solar, hidroeléctrica, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el futuro que se presenta con el vehículo eléctrico, ¿no? Porque al final sería un vehículo eléctrico. Generaría electricidad mediante el giro de sus ruedas. Esa es en sí la idea básica del auto eléctrico, pues, ¿no? Ya no sería un auto que generaría electricidad para avanzar. Sería prácticamente una nueva fuente de energía. Impresionante, ¿no? Impresionante. Entonces, bueno, estás en eso. ¿Has tenido unos planos también? Ah, sí, de lo que es... De los proyectos y todo. Claro, lo que es de la desalinizadora, que te comenté que también puede producir hidrógeno verde. También traje por acá también del platillo volador. Ya, va muy bien. Entonces, ya, vamos a entrar entonces al tema, ¿no? Al tema que nos convoca, porque no, muy interesante lo que estás haciendo, porque esto es un poco para que conozcan tu trayectoria, tu trabajo y tu seriedad, ¿no? Porque incluso has estado tratando de llevar estas ideas a algunos partidos políticos para que puedan implementarlo esto en los gobiernos regionales. Has tenido conversaciones, exposiciones, has estado en LIVE, en RPP, te han entrevistado en diferentes medios y eso se valora bastante, ¿no? Pero también tienes tus pasiones, ¿no? Y una de ellas es desentrañar algunos enigmas del universo, ¿por qué no? Y si es que existen los ovnis, ¿cómo funcionarían estos, ¿no? Entonces has traído ahora unas ideas interesantes para compartir con nosotros. Claro, lo que es el neodimio, prácticamente lo que es el sistema de los trenes de levitación magnética, ¿no? Que estos son positivo, negativo y prácticamente vuelan sobre una línea de imanes. Ese es tal vez el principio que usan los platillos voladores, solo que en vez de que sea una línea, es en un círculo. Entonces se puede poner imanes en un disco superior
y otros imanes en otro disco inferior. Y al girar en sentido contrario sería un ovni, un platillo volador. A ver, parte de este sistema, ¿tú dirías que uno de los pioneros o al que se le ocurre también es a René Paz, ¿no? Claro, René Paz, que usaba el mismo principio, recordarás que René Paz Vargas. claro, él usaba más bien cobre y piedra, ¿no? Para que su máquina gire. Pero también encontré un platillo de las mismas características. También encontré de Collier, que en los años 60 Mandaste una sí, historia de... él hizo un platillo volador y lo encarcelaron, lo ridiculizaron y desaparecieron sus planos. Pero él fabricó un platillo volador, volaba, tenía todas las características. Sí, ahora en las audiencias ciudadanas de Estados Unidos, o en alguna de estas, contaron que inventaron uno de estos motores y empezó a girar y ¡fum! Se les escapó. Se fue el ovni, se fue volando, se fue. Claro, Se les escapó el ovni, nunca más lo vieron. sí. Entonces ya tuvieron que ver cómo... Sí, pero Increíble. Collier logró producir un platillo volador. Estamos hablando de los 60s. Claro. Y también la máquina de René Paz era el mismo principio. René Paz era arequipeño, para los que no dicen quién será por René Paz. René Paz era un arequipeño que en la década, creo, de los 80, 70, una cosa así, aquí en la avenida Goyeneche, muy cerquita de la cabina donde estamos, él desarrollaba una máquina que había descubierto craqueando, pues no sé qué, las líneas de Nazca, no sé qué revisó, y craqueó todo eso y logró desarrollar una máquina que cumplía unos principios de magnetismo y generaba una luz, ¿no? Que atravesaba, era una luz fría, no sé, que atravesaba las paredes incluso, ¿no? Nos hablaba eso su hija. Y bueno, este señor al final murió y la máquina, otra hija que tenía, la vendieron al chatarrero. Y están los planos en su libro. Y bueno, él es René Paz Vargas, ¿no? Arequipeño, un caso icónico como para, no sé, un programa, ¿no? De misterio internacional, ¿no? Interesante la historia. Claro, y tenemos también la otra máquina de Steve Cham, que usaba el principio de panel que levitaba. Tenía una máquina que levitaba y hasta se hacía invisible. Ok, entonces estamos entendiendo que los ovnis, que hemos visto, escuchado y todo, ¿cómo funcionan? ¿No? Uno se pregunta porque no tienen nada, ningún aparato, ningún signo de sustentación. O sea, prácticamente creo que es la levitación, ¿no? Pero ¿cómo se genera esta levitación? ¿Cómo se anula la gravedad? ¿Cómo hacer para que resistir la presión de los mares profundos? Que prácticamente no tener ningún tipo de resistencia. ¿Cómo generar ese magnetismo? ¿Cómo lo explicarías tú a nosotros que no estamos tan involucrados en la física? No sé. Está la máquina de Víctor Stipanovich. No sé si habrás escuchado hablar de él. Víctor Stipanovich. No. Él descubrió que lo que es, digamos, lo que conocemos como el panal de abejas, esas figuras hexagonales, hizo una máquina, descubrió que muchos insectos tenían esa composición. Y cuando él hizo una máquina con ese principio, levitaba. O sea, anulaba la gravedad. Entonces, eso puede ser un principio que usan los ovnis. Y también desaparecía. O sea, tenía un efecto de invisibilidad. Pueden buscarlo, ¿no? Como Víctor Stipanovich, que es el que creo, hizo una especie así de... Stipanovich, lo vamos a Una buscar. especie de patineta, con Como Volver al Futuro. algo así, y volaba. Bueno, ahora este principio, sí, volaba. ¿Y qué más? No quiero interrumpirte porque es oro puro. No, aparte que volaba, se volvió invisible. Sí, o sea, era parte de la característica. Y era usando este efecto de panal. O sea, que muchos insectos podían volar. Por ejemplo, el abejorro. No se explica por qué. Para la ciencia es imposible que el abejorro vuele, ¿no? Por sus alas son muy pequeñas, su cuerpo. Y Stipanovich descubre que tenía... La magnetita. Sí, que tenía como una especie de piel que era con este efecto de panal, con esta composición de panal. Y eso hacía que, o sea, como que anulaba la gravedad. Y cuando guardaban objetos con este sistema desaparecía. Y también cuando las personas se ponían debajo de, digamos, panales, o sea, con este efecto de panal, o sea, figuras hexagonales, como que cambiaba la energía.
Es una cosa muy interesante. Estamos hablando de ovnis, entonces ellos pueden usar, o sea, Stepanovich ya está demostrando que se puede anular la gravedad y se puede ser invisible, que es característica. Ahora hablabas del... Sí, perdón. Pero hablabas de los trenes de los japoneses, ¿no? Ajá. El tren bala y todo. Han anulado la fricción para que vaya más rápido y la mejor forma era magnetizando. Y entonces levita. Así es. ¿Eso es una forma de anular la gravedad, la levitación? Sí, técnicamente el tren puede la velocidad es prácticamente, no hay límites, pero obviamente hay una resistencia al aire, ¿no? Como un avión, vuela a baja altura, rompe el aire. Un tren eléctrico solo puede ir hasta 300, y es por la fricción de las ruedas, ¿no? Con los rieles. Pero en cambio el tren magnético no. Puede pasar los 500 kilómetros sin ningún problema. Pero obviamente, ¿no? Ir a esa velocidad no es nada fácil. Pero si aplicamos ese principio, pero no en una línea recta, sino en círculos, tendríamos un platillo volador que podría girar a velocidades espectaculares. Y si gira, es como un disco que tiran en la playa, esos discos de playa. ¿Has visto que corta el aire sin ningún problema? Imaginemos eso, pero a velocidades espectaculares. Ese es un platillo volador. Ahora, el platillo volador dicen que es circular, por decirlo así, y te permite ir izquierda, derecha, arriba, abajo, para cualquier lado, porque no es como un avión que todo el avión tiene que, para que dé la vuelta a un avión, tiene que irse para Camaná y regresa, solo para adelante. Solo para adelante, ¿no? Claro. Entonces es fregado. En cambio, un ovni, como tiene esa forma, puede tomar la punta a cualquier costado, ¿no? O sea, claro, no tiene, o sea, puede ir derecha, izquierda, arriba, abajo, meterse al mar. Salió un misil no un misil, o no sé llamarlo torpedo, que en la parte delantera tenía como una especie de cono. Y al ir a una velocidad, digamos, una aceleración interesante, creaba un vacío. Y ese vacío le permitía, agarrar velocidades impresionantes, ¿no? Que no sería normal rompiendo la barrera del agua. Entonces se puede hacer lo mismo en el aire con este sistema de giro de un platillo volador. Y eso se podría hacer, o sea, no es tirado de los pelos, aplicar el sistema de los trenes de levitación magnética en discos. De hecho, recuerdo que hace años te regalé un plano de un platillo volador. Sí, lo tengo ahí, lo guardo. Tiene ese principio, ¿no? De imanes, positivo, negativo, en el disco de arriba y imanes en el disco de abajo. No, sin ir muy lejos, tú querías hacer volar un avión también, poniéndole unas turbinas también en las alas, ¿no? ¿Te acuerdas? Funciona para que genere energía. Para generar energía. El mismo principio que del auto eléctrico. Pero tú siempre estás alterando ahí a los vehículos. Desde chiquito. Claro, esa es la innovación, ¿no? De hecho, te inspiraste en un tren, ¿no? Tú veías mucho un tren, ¿no? Sí, mi padre era ferroviario. Wow. En la Peruvian, después en lo que era ENAFER Perú, y crecí entre trenes. Algo así como Paulet. Paulet también estaba obsesionado con los ferrocarriles, vivía en Tiabaya y escuchaba el tren y volaba a ver cómo funcionaban, porque la locomotora tiene una particularidad, el motor está afuera. No es como las locomotoras de ahora que todo el motor está dentro, ¿no? En cambio no, en una locomotora tú ves los pistones. Wow. Ves las... Y eso te motiva, Ajá, y eso fue muy importante para Paulet, para inspirarse en el motor cohete, ¿no? Y prácticamente los motores a reacción, los aviones comerciales o de guerra, Mirage, MiG, etcétera, claro, vuelan gracias al principio de Paulet, porque sin el principio de Paulet, la reacción o estos aviones a reacción no podrían volar. Y han tratado de cambiar la fórmula de Paulet de química para los cohetes y no han podido. Se sigue usando la fórmula de Paulet. Las panclastitas, la NASA trató de cambiaron de hecho, pero no funcionaba tan bien como la fórmula original de Paulet que se sigue usando. O sea, las agencias espaciales de China, Europa, Norteamérica siguen usando la fórmula de Paulet. O sea, verdad, pues no, que nosotros te acuñamos ahí tu chapa, ¿no? El Paulet del siglo XXI. No arequipeño, porque también Paulet también Paulet era arequipeño. Diseñó por ahí no va. Un ferrocarril que iba desde... Sí, pues. Se reúne con Perón y le propone, él tenía un plan, ¿no? También tenía una visión geopolítica. Yo en el 2003
en el desaparecido diario Arequipa al Día publicó Claro. en un corredor ferroviario que iba desde Brasil, cruzaba Bolivia y llegaba al sur del Perú. Todavía no se conocían los BRICS, no se conocía todavía Corillo. Corea, claro. Y obviamente era algo lógico de que Paraguay... ¿Y tú Uruguay, la gente- no te habías enterado mucho de lo de Paulet? Sí. No, pero lo curioso es que Paulet también tuvo una idea parecida de un ferrocarril. Claro, pero él antes, pues, lógicamente, ¿no? Obvio, Sí, claro. Pero por eso te digo, o sea, se te ocurrió también. O sea, Sí. cayeron en cuenta de lo mismo. Ajá, y es algo lógico, ¿no? O sea, y esto se entera Evo Morales y aplica el corredor ferroviario. Cuando yo presenté la idea del corredor ferroviario, todos me decían que era una tontería, que nunca se iba a hacer. Pero Evo Morales Porqui. se entera, Porqui. claro, ¿Qué quieres? se entera del proyecto y consiguió financiamiento de China, de Alemania, de Suiza, que ofrecieron correcto. Y el ferrocarril y los datos que han sacado traería 6 millones de pasajeros. Antes de la pandemia el Perú tenía 4 millones de turistas, no, 4 millones de pasajeros, si quieres decir. Serían 6 millones de pasajeros. Wow. Entonces era algo interesante. Y lo que me sorprendió es que también Paulet hizo la idea de un ferrocarril que se la propone a Perón. Sí, Y también, bueno, ¿no? Perón construyó aviones a reacción, basados obviamente en el principio de Paulet. Perón admiraba a Paulet. Entonces tú tienes que conocer al biógrafo de Paulet. La próxima vez vamos a generar un conversatorio, te voy a invitar, con el Álvaro Mejía Salvatierra, Sí. quien es ¿Sabe quién un es? gran amigo del programa de nosotros y claro, él es biógrafo. Le vamos a mandar un saludo ahora. Álvaro, te dedicamos el programa para que puedas conocer los inventos, ¿no? de mi amigo Luis Núñez Torres. También un saludo a alguien que nos está escuchando, un familiar, un hermano, Sí. José Vizcarra, te mando un saludo. Al día a todos tus que Saludos, estás. José, un fuerte abrazo ahí. Gracias. Te está escuchando. Te mando un gran abrazo, querido Josecito. Bueno, y yo quisiera pasar un poquito al plano que has traído ¿has traído un plano de OVNI? ¿O qué es eso? No traje el de los... Ah, no has traído del OVNI. Pero te lo voy a mandar. Ya. Pero lo tienes, ahí lo tienes. Sí. Ya, lo vamos a poner. Obviamente, tomando como referencia al tren de levitación magnética. Ya. Pero lo tienes así como tus Ajá. planos Sí. al OVNI. Ya, perfecto. Mira. Y también te lo puedo mandar al WhatsApp si gustas. Ya, bueno, no hay problema, como estamos en radio no hay ningún problema. Ya en la edición vamos a sumarlo. Pero un poquito para que nos expliques entonces. Entonces, digamos que, ¿cómo funcionaría? A ver, vamos a hacer otra vez, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaría un OVNI, no? Yo entro, ¿cómo sería por dentro? Un círculo. ¿Cómo te imaginas que podrías meter? ¿Cómo está el motor al medio? Si te fijas que los platillos voladores no son estáticos. Hay unos que sí son estáticos, no se mueven. Pero hay unos que sí, o sea, Zumban. sí, parecen moscas, ¿has visto? Y tienen esa... No, pero también Dice que zumba. tienen la misma trayectoria de vuelo de una mosca. Es cuando unas moscas están en el medio de una habitación, te das cuenta que las moscas no están estáticas, no están que se mueven de un lado para otro, pero están en el mismo sitio. Fíjate que los ovnis tenían el mismo principio. Y es porque gira. Hay unos ovnis que giran. O sea, y si uno pone atención, se da cuenta de que no es... O sea, Hay unos que brillan. sí, Y pero cuando no es- brillan no le ves el giro. Pero cuando no brillan ves que giran. Pero he visto que los ponen en cámara lenta y se aprecia que gira la parte superior del ovni. Sí, giran, definitivamente giran. Entonces, si Las aplicamos... luces también giran y todo. Claro, ahora digo, si aplicamos el principio de los imanes, de la levitación magnética, se puede hacer un ovni con ese principio. Y ya lo hizo Collier, ¿no? En los años 60. El plano que he visto de Collier es parecido, o sea, tiene un disco arriba y un disco abajo. O sea, tenemos dos discos Ajá. magnetizados. Uno gira para un lado y otro gira para otro. ¿Y eso qué genera cuando lo giras a...? ¿Cómo lo giro, Manuel? Da estabilidad porque es como un helicóptero. Si no tuviese el que se llama el hélice en la cola, el helicóptero daría vueltas y no estaría estable. Pero han inventado otro helicóptero que tiene una hélice que gira en sentido horario y otra hélice que está abajo en sentido o antihorario, digamos. O sea, en sentidos opuestos. Y eso le da estabilidad. Oye, ¿cómo funciona para esto? Es muy interesante. El dron, por ejemplo. Ujú. ¿Qué principio tiene el dron? El dron son 4 hélices, es como un helicóptero. Pero está más bacán que un helicóptero porque Claro. tiene más estabilidad. El no sé, problema que tiene en este momento también
patrón es, ¿no? La autonomía de la batería. Ya, es por la batería que ya, si quieres volar un dron gigante, pucha, te va a pesar un quintal esa batería y igual me va a durar 5 minutos arriba. Ya. Pero ¿qué principio? O sea, esas hélices son tan potentes, ¿qué hacen con el aire? ¿Generan algún vacío? Rompen el aire, con lo que te contaba. Los discos que usan en la playa, ¿has visto que cuando los tiras? ¿Generan que una burbuja de aire, algo así? No, usan el piso, usan el aire como si fuese, como que comprime el aire que está abajo y lo usan como una carretera. Porque te has dado cuenta que cuando tiras un disco no necesitas mucho esfuerzo, ¿no? Digamos, si tiras una piedra necesitas mucha fuerza para impulsarla. Mira, el Pero dron nos está fíjate, ayudando. cuando tiras un disco, como que el aire se comprime debajo del disco y no necesitas mucha fuerza. Lo usa de colchón, como una carretera, ¿no? Se vuelve un colchón, algo así como, ¿qué le llamaba Tesla? El éter, ¿no? Algo así como que comprimes el éter y puede volar el disco, como que se crea, él mismo se crea como un colchón y una carretera y vuela sin mucho esfuerzo. Ahora ponle un motor a ese disco con imanes magnéticos, la revolución va a ser mayor, entonces hasta tal vez puedas crear una burbuja antigravedad, se me ocurre, ¿no? Claro, o sea, es bien loco porque, claro, imagínate que es el dron que le has metido, en vez de las pesadas baterías, le vas a meter este motor, digamos, qué sé yo. Claro. Ya, no importa. Y ahora... ¿Qué podría originar? No sé, un vacío magnético, Claro. otra cosa, ¿no? Ya el mismo disco comprime el aire que está abajo, entonces no necesita mucho esfuerzo para romper el aire y volar. Entonces, ahora si le pondríamos un motor o estos imanes magnéticos, tampoco necesitaría mucho esfuerzo para volar y rompería el aire sin tanto esfuerzo. Y Pues te decía, ¿no? ¿Y cómo serían estos discos de imán? Afuera sería metal normal, un disco común y corriente, imagínate un plato de metal, ¿no? Ya, un plato de metal. Otro de metal. Le pones imanes y los haces girar. Pero el imán, ¿cómo surge en la naturaleza? O sea, el imán, voy a una mina de imán y saco imanes, o el imán lo crean. Claro, el neodimio ya es un imán, digamos, artificial, si se puede decir. Y lo curioso de un imán es que si lo cortas, digamos, tienes un imán de 10 centímetros, sabes que la mitad es norte, la mitad es sur. Si lo cortas, la mitad, ¿no? Digamos, no tienes sur y norte, sino automáticamente se convierte sur y norte las dos partes. Ah, como un gusano, que corta el gusano y sigue viviendo las dos partes. Pero digamos, es 10 centímetros, ¿no? 5 centímetros son norte, 5 centímetros son sur. Entonces siempre. Ya, pero si lo cortas por la mitad, esos 5 centímetros, que son norte, se vuelve 2.5 norte y 2.5 sur. Es una cosa rara. O sea, es una magia, ¿no? Claro. Es un principio en fin. Claro, que no tiene una explicación lógica, ¿no? Se supone que si cortas un imán, ¿no? La mitad es norte, la mitad es sur. Me quedo con el norte. Podrías puede norte y sur. No. Siempre obtienes, eso me sorprende. Por eso te digo, como un gusano que lo partes y... Algo así. Y son dos entidades. Ajá. Adiós. Entonces, yo creo que usando la levitación magnética con imanes, ¿no? Se puede crear un platillo del giro. Y te digo que el Pentágono hizo eso y ellos dicen, ¿no? No sé si el Pentágono, claro, ¿no? Y fue en una audiencia ciudadana, estas que hemos estado viendo, creo que el 2007, 2013, y contaban que se les escapó el aparato. O sea, probaron y se fue, Dios sabe a qué dimensión, a dónde. Porque no midieron qué podía pasar, ¿no? Cuando aplicaban este tipo de situaciones. Porque si un helicóptero, en vez de usar hélice, usaría un disco, imagínate, ¿no? De repente se va para... Se va... Pero es que también hay algo que siempre ocurre, es que siempre hay prejuicios. O sea, cuando tú le dices, hagamos la cosa de otra manera, no la quieren hacer, ¿no? Mira, a mí me han enseñado a hacerlo así, vamos a hacerlo así. Claro. Entonces, a veces... Para convertir ese chip. Sí, para convertir tus máquinas, incluso yo he visto la biker eléctrica que tratabas de transformar, te costó un montón encontrar aquí en Arequipa un técnico electricista, mecatrónico, no sé, que te lo haga, ¿no? Un mecánico, ¿no? Nadie quería. No, lo tuve que hacer en Lima y fue con láser. Una precisión, pero de la NASA, pues una cosa así. Y se perdió el generador, eso es lo que te digo, ¿eh? El otro que hice también se perdió. Mira, mientras no te maten, que se pierda todo, hermano, ya que se pierda nomás. No, pero mira, ahora al principio ya se orienta a lo que es, ¿no? O sea, no va contra el petróleo, más bien. No va. Y es el futuro, o sea, no es algo que he inventado o se me ha ocurrido. Entonces ya se está usando el dióxido de carbono
para producir combustibles que no contaminan. Entonces, ese va a ser el futuro. Y se necesita nomás energía barata, y estos inventos que tengo van a producir energía barata y ya no van a contaminar. O sea, podemos reducir el calentamiento global, ¿no? Usando estas ideas. Volviendo a lo del OVNI, Sí, por favor, volvamos al OVNI. creo que esto es lo que te hablaba de Stipanovich. El principio de Panal. O sea, si se aplica ese principio, digamos, a un camión, el camión levitaría. No sé qué, así como hablamos del imán que tiene, pues, raro que se vuelva norte-sur postándolo. Ajá. Este principio de Panal, no sé por qué, hace que rompa la gravedad. Entonces, imagínate un camión que pese, no sé, 50 toneladas, y le pones este principio, levitaría. No, ¿y has visto las cosas que giran, pierden peso? También. Ese es un Ajá. ejercicio, es en TikTok, en todos lados lo pueden ver. Eso, Yo empiezo a girar algo y pierde peso. una llanta de bicicleta, por ejemplo, ¿has visto? Sí, claro. Pues, o digamos, si quieres levantar un disco que es muy pesado, no puedes, pero si lo haces girar, lo levantas con una mano. Eso, ¿no? O sea, Y otra cosa que te quería preguntar para entender, ¿no? ¿Cómo se carga un imán? Porque yo, una cosa es como que agarre mi teléfono, mis audífonos y saco, como cuando éramos niños, ¿no? Le sacábamos el imán al carrito. claro. Tengo mi imán a la refri. Pero yo he visto otros imanes que realmente los pegas y entre ellos y no se pueden ni despegar, tienen que ser Sí. con una barreta. O sea, creo que son... ¿cómo generas? Pero ¿cómo se carga ese metal? ¿Con alguna máquina? ¿En dónde Los cae un imanes- rayo? ¿Qué cosa? Tienen ohmios, Ohmios. que es nada más ohmios, si no me falla la memoria, es más ohmios como más carga. Y esos imanes no los puedes... Entonces se compran, Sí, venden, son caros, ¿no? sí, Creo. entras a Mercado Libre, etcétera. Pero por eso te decía, o sea, pero eso se fabrica, el humano Se fabrica. los está fabricando. Pero antes los imanes eran, bueno, se encontraban como un mineral o algo así. Ahora lo están tecnificando más. Usen, sí, que ya los fabrican. O sea, lo que es neodimio, que yo sepa, se hacen de manera artificial, ¿no? Así como se hace el combustible de manera artificial. Y Claro, guau. yo creo que sí es posible hacer un platillo volador, digamos, para lo que es el giro. El disco sería lo más, digamos, eficiente a comparación de una hélice, una turbina. Lo más eficiente sería un disco. También para despegar, aterrizar, etcétera. También sería más eficiente. Es una forma muy aerodinámica. Claro, más eficiente. Y ahora si aplicamos los principios de Stipanovich, que usando el sistema de Panal puedes levitar, entonces ya tienes Ya puedes hacer dos elementos. levitar hasta un cubo si quieres. Si quieres lo vuelves invisible, porque el sistema de Panal, las máquinas de Stipanovich, él se volvió invisible, o sea, se montaba en su... Era como un skateboard, ¿no? Y cuando él levitaba, desaparecía, nadie lo veía. Y él dice que recorría la ciudad. O sea, él llegó a volar su ovni. Sí, Este- fue como ir con skateboard. Ah, no, perdón, bueno, bueno, en realidad era Era una tabla, prácticamente era como un skate. como el del Volver al Futuro. Sí, y más bien tenía como de una especie de bicicleta, donde tenía unos mandos. Como algo así como freno, ¿no? Que tienen las bicicletas, una moto. Claro, habría que controlar esa energía. También, lógico, uno de los problemas más radicales que tienen los ovnis es el cuando frenan, porque hemos visto que los ovnis frenan en seco. Ajá. O sea, levitan y todo, pero dice que ese frenado a un ser humano lo revienta. Sí. O sea, si hay alguien... Por eso la NASA y todos esos, el Pentágono están diciendo que son vehículos no tripulados. O sea, prácticamente te dicen que son como drones de quién serán, ¿no? De los extraterrestres, de los marcianos, pero ellos dicen ya puntualmente que eso no puede haber nadie adentro porque adentro la presión lo mataría, esos cambios bruscos, ¿no? A menos que también se aísle el entorno de adentro a través... o sea, es una- Eso es lo no sabemos. Eso me llama la atención. O sea, es posible. ¿Has visto que el disco al girar como que comprime el aire abajo y arriba? Como que puede crear un vacío. Un vacío, ¿no? Entonces si vas a 1000 por hora en un vacío... Adentro yo estoy tranquilo, tiro una moneda acá en mi mano, o sea, no hay Ajá. ese... Es algo así como estar fuera de la gravedad. O sea, si rompes esa gravedad... O sea, es posible. Claro, por ejemplo, ya, digamos, imaginémonos que estamos en la avenida aquí, Jerusalén, a toda velocidad bajando, ya qué sé yo, bajando en una super caima, ¿no? Que le hemos agarrado hoy día. Y yo estoy dentro a una gran velocidad, ¿no? 200 kilómetros, lo que tú quieras.
A la velocidad de combi asesina, ¿ya? y adentro yo tiro una moneda, la moneda cae en mi mano. Ujú. Porque se queda con la fuerza. ¿Cómo es esta la inercia? Claro, la ¿O cómo le dicen? cinética. A la cinética. Energía cinética. Mientras yo esté adentro, Ujú. tranquilo. Va a ser la misma Claro, que velocidad. cuando frene eso, ahí sí ya me estrello contra todo. Entonces el ovni debe haber superado ese problema. Claro, el Pero giro. cumples hasta O cierto... sea, lo que yo veo, el giro, ¿no? como el giro del disco puede comprimir el aire abajo, crear Claro. una especie de colchón, ¿no? O de un camino. Adentro también puede crear Una burbuja. una burbuja antigravedad. Podría ser. Podría ser, porque los platillos también se meten al agua y crean como una especie de burbuja. Sí, y algunos dicen incluso que cuando cae un ovni, o sea, cuando entra y están las imágenes, es como que hubiera entrado un fantasma porque no levantan, no rompen la tensión superficial del agua. Ujú. ¿No? Otros dicen que también atraviesan paredes. O sea, ya tiene más cosas, pero imaginémonos, o sea, una civilización que ya tiene energía infinita puede crear cosas infinitas, ¿no? Porque lo que nos Ujú. limita es la energía, ¿no? Sí, y me llama la atención, no sé, te acordarás cuando el doctor Anthony Choi dio acá una exposición ¿Ya? y contó una historia, no sé si te acuerdas en Piura, que un avión de la Fuerza Aérea del Perú, Oh, claro. entonces Lo abdujo un ovni a un piloto, a un avión. bueno, el piloto cuenta que estaba volando, levanta la Se lo chuparon. mirada y ve un platillo volador sobre él, ¿no? Y él pensó, qué bonita nave, y telepáticamente le responden, tu avión también es bonito, y lo acusan. Y lo que me llamó la atención de Exacto. esto, ¿no? Del relato del piloto de la Fuerza Aérea del Perú, era de que le dicen, ¿y cómo viajar, no? Eso es lo- La velocidad de la luz. Y si vamos a más de la velocidad de la luz, moriríamos por la velocidad. Obviamente no puedes viajar a 300.000 kilómetros por hora. Como tú dices, pues te desintegrarías. Por segundo. Ajá. Y él dijo, no, se rieron, dice, ¿no? Los extraterrestres. No eran extraterrestres, eran intraterrestres. Algo así. Ya, le dice, no, es como una radio. Si tú agarras una onda, puedes viajar así como agujero de gusano, ¿no? Que tienes un punto y otro punto y no necesitas hacer una travesía. Lo lógico te dice que tienes que ir del punto A al punto B, ¿no? Recorrer. Trasladarte. Dice que no. Es así como las corrientes marinas. En el espacio hay como corrientes marinas. Si aprovechas esa corriente que está, puedes viajar a una velocidad increíble. No, es como, claro, y también le dicen son frecuencias. Es como, por ejemplo, Es ahorita una radio, sí. estamos en la 95.5 FM en Ajá. Radio La Única y La- queremos ir a Radio Victoria. Ujú. Claro, de inmediato yo muevo mi perilla un poquito y ya estoy en la otra radio sin haber ido físicamente de una radio que estamos aquí por la calle de Valdivia hacia la otra radio. No recorro eso, sino sintonizo. Así es. Solo sintonizo. Entonces, bueno, poniéndolo un poquito mejor, más claro, es como que yo sé la frecuencia de Marte o la frecuencia de la Tierra y la frecuencia del planeta Apu, de donde son ellos, lo pongo en mi aparato y me lleva directamente de una frecuencia a otra, pero sin recorrer el espacio, solo Ah. situándonos en esa frecuencia. Y eso es lo que se conoce pues como efecto de gusano, ¿no? O sea, hay como Claro. dos puertas, pero no hay un camino. No hay un Te camino. pasas de uno al otro sin hacer ese trayecto. Muy bien, muy bien. Bueno, nos hemos quedado sin Y- tiempo. Sí, También dalo. de eso, de que cuando les pregunta, ¿y ustedes de qué planeta vienen? Y dijo, no, nosotros vivimos acá. Antes que ustedes, nosotros ya estábamos acá. O sea, eran intraterrenos, pues no serían extraterrestres, ¿no? Mejor dicho, ellos eran los terráqueos, nosotros somos no sé, yo siempre me he imaginado la Tierra como que una nave que está viajando en el infinito porque es la mejor forma de viajar y desplazarse. Estamos yendo hacia algún lado, en la nave Tierra, como dice Cerati, y se ha pegado pues en la escotilla, en la parte de afuera, se ha pegado basura, se ha pegado tierra, polvo cósmico y somos nosotros. La nave está adentro y realmente Oye, pero algo lógico, si ellos tienen ya esa tecnología, conocen esos secretos, entonces no necesitan agricultura, no necesitan, o sea, todo lo que necesita la humanidad, o sea, estamos pues años luz de ellos. Tal vez ellos no tienen... Y sé que lo más seguro es vivir dentro del planeta y no afuera, porque afuera Ajá. te pasa de todo, adentro controlas todo lo que tú quieres. Y el doctor Anthony Choi decía que en esa parte de Piura siempre se veía luces, que o sea, salía de la Tierra luces, En Cerro Pilar etcétera. Entonces, no están tirados de los pelos. no está tirado de los pelos. Y lo que me sorprendió, ¿no? Que cuando aterriza el piloto le hicieron un consejo de guerra. Y va, Ah, sí. y el tanque de combustible Estaba llenecito. Ajá.
cómo cargó combustible. Entonces él no se fue con los narcotraficantes, con nadie, sino realmente demostró que fue abducido. Bueno, nos quedan segundos. Lucho, ¿dónde podemos encontrarnos? Con eso nos vamos. Ya no hay... Bueno, estoy en Facebook como Luis Inventor y pueden ver muchos de los inventos, las ideas, entrevistas, etcétera. Ajá, genial. Y no te preocupes, que no te vamos a seguir invitando, Lucho. O sea que ten cuidado porque... Bueno, mientras estemos por acá, normal, ¿no? Reitero mi saludo a José Vizcarra, es mi cuñado, ¿no? Por cierto, mi cuñado. Saludos. Hermano de Anita, pero es mi hermano. Por eso le mando un saludo. Muy bien, nos vamos, no hay tiempo para más. Gracias, esto fue Viernes de Terror. Vete con Rafa Mercado. Nos vamos de inmediato, gracias Lucho. Ya síganlo en su página. Próximo viernes aquí vamos a seguir hablando de extraterrestres de una persona que ha hablado con ellos. ¿Cómo será? Muy bien. Vámonos con el tema final de esta noche. Adiós, gracias.